Hola, buenos días para todos. Bueno, muy contento como siempre de estar acompañándolos aquí en este en vivo en mis plataformas y bueno, gracias por comunicarte hoy a través de estas redes sociales y estar hoy comprometido contigo mismo y con las herramientas que vas a recibir en el día de hoy. Hoy tenemos un tema que es cómo potenciar la responsabilidad y la autonomía en tus hijos. Un gran tema que tengo para hoy viernes y que les va a servir mucho para poder revisar cómo hacer para empoderar a tus hijos y poder ayudar a que ellos sean más responsables y que también ganen esa autonomía que siempre hemos soñado. Para que nuestros hijos puedan aprender a ser autónomos, para que nuestros hijos puedan aprender a ser autónomos y responsables, debemos reconocer sus propios logros. Bueno, mientras van llegando las personas, voy haciendo aquí como una introducción. Mi nombre es César Molina, soy mentor de padres de familia y adolescentes. Llevo trabajando con jóvenes y con padres de familia 20 años y creo que ya estoy próximo a cumplir 21 años ahorita en agosto de estar trabajando con jóvenes y con padres de familia y bueno, y con la gran fortuna de poder nosotros buscar la manera de dar esta información que tanto los padres de familia necesitan hoy. Hoy quiero contarte que vamos a trabajar un tema muy interesante que es cómo potenciar la responsabilidad y la autonomía en nuestros hijos. Por eso, por eso hoy estoy aquí para contarte lo que he aprendido yo en todos estos 21 años, próximamente 21 años, acerca de la responsabilidad y la autonomía. Entonces, para que nuestros hijos aprendan a ser autónomos y también responsables, debemos reconocer sus logros y animarles a que se esfuercen y enseñarles a ser respetuosos. Me parece que es fundamental en este proceso. Favorecer la responsabilidad y la autonomía en ellos es una de las prioridades que nosotros tenemos que tener como padres de familia, porque así vamos a educar chicos felices que van a saber enfrentarse al mundo con seguridad, al día a día que todos también estamos nosotros enfrentando. Entonces, ese es el tema de hoy. Quiero que me escribas allí de dónde te conectas, por qué me conoces y por qué estás hoy aquí conectado conmigo. Hoy te voy a dar unas sencillas estrategias que te van a seguir de gran ayuda para que tus hijos para que tú empoderes a tus hijos para que sean más responsables y también para que sean más autónomos. Entonces, fomentar la autonomía en los hijos. Y quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende realmente por responsabilidad y autonomía? Y otra pregunta es, ¿qué valores nos gustaría transmitir? ¿Qué valores nos gustaría transmitir a nuestros hijos? ¿Y qué beneficios tienen estos valores que queremos transmitir? A través de todos estos en vivos que hemos hecho a partir de diciembre, ya creo que van de 30 en vivos, si no son 30 y más, creo que 40 en vivos. Hemos dado muchísima información acerca de todos estos temas de empoderamiento, de cómo ser mejor papá, de cuáles son las ventajas de educar con valores y de educar en el amor. Entonces, hoy tenemos este tema tan interesante y las preguntas las voy a responder yo mismo. Me imagino que tú responderás allí o responderás aquí en los comentarios en Instagram y en Facebook, pero tú te vas a responder por qué se entiende sobre responsabilidad y qué se entiende sobre autonomía. Entonces, enseñarle autonomía es una de las tareas más importantes que nosotros como padres de familia debemos transmitir a nuestros hijos, que sean autónomos, pero que también para ser autónomos tienen que alimentar la responsabilidad. O sea que para mí la responsabilidad y la autonomía van de la mano. Cuando tú empoderas a un hijo y lo vuelves más autónomo, él va a adquirir una responsabilidad propia que le va a ayudar a él a resolver sus distintas situaciones. Entonces, aprender que todos debemos ser responsables de nuestras cosas, actitudes, acciones. Ese sería el primer paso que nosotros como padres debemos transmitir en ellos. Compartir, saber ayudar y hacerles entender que formar parte de una familia o de un grupo específico, en este caso de amigos, hay responsabilidades que hay que cumplirse tanto en uno mismo como en los demás. Cuando uno se parte de la comunidad, ya sea en la parte de comunidad familiar o en la parte de comunidad de amigos, tenemos unas responsabilidades frente a estos grupos. Eso es importante enseñárselos a ellos. Mejorar la autonomía, que es el otro tema que está inmerso en el tema de la responsabilidad, porque así podrán descubrir de qué son capaces ellos. ¿Sí? Cuando tú le enseñas a tu hijo a ser autónomo, él se va a dar cuenta
de qué es capaz él, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede él cumplir con sus propias metas y sus propios sueños. Entonces, ser responsable es una muestra de madurez que va adquiriendo la persona, el chico, el joven, el adolescente, el adulto, de que se entienden las normas. Cuando yo, y no sé si lo llevamos al campo real de lo que estoy diciendo, es yo me vuelvo adulto y entre más adulto me hago, si entre más años cumplo, más responsable me vuelvo de mis propias acciones, ¿sí? Porque ya entendí que el mundo está hecho de normas, que está hecho de reglas. Y ya hoy, con mi madurez, con mi conciencia, tengo la posibilidad de cumplir con estas normas. Y al cumplir con estas normas, estoy siendo responsable, pero a la vez también estoy siendo autónomo. También hay que hacerles ver que cumplir los deberes y las obligaciones hacen parte de ganar ellos derechos. Cuando ellos cumplen con deberes y obligaciones, van a tener la opción de tener más derechos sobre muchas cosas. Y yo creo que cuando tú ves que tu hijo se comporta muy bien, tú le das esa oportunidad a que tu hijo se gane más cosas, ¿sí? Que se ganen más cosas que ellos creen que tienen por derecho propio. Esto es complejo porque los chicos, tus hijos, nuestros hijos, creen que todo es obligatorio, ¿no? Y que tienen derecho a todo, que tienen derecho a tener su videojuegos, que tienen derecho a tener su televisor, que tienen derecho a tener su reloj de última generación, que tienen derecho a tener su celular, que tienen derecho a tener redes sociales y no. Empezando que las redes sociales solo se pueden tener a partir de los 13 años con administración de un adulto. O sea que no tienen derecho a tener redes sociales, pero sí después de los 13 años pueden llegar a tenerlo siempre y cuando esté acompañado de sus padres, por ejemplo. Eso no lo saben los papás. Entonces, hay chicos de 12 años, de 11 años con redes sociales y sus papás ni siquiera pueden seguirlos. Entonces digo, bueno, hay que empezar a enseñarles que ellos tienen unos deberes, van a tener unos derechos, pero para poder ganarse esos derechos tienen que cumplir con unas obligaciones y unos deberes. Se debe inculcar en ellos la cultura del esfuerzo. Esta es importante, ¿sí? Porque muchos de los padres de hoy les tocó esforzarse en sus vidas para tener lo que tienen ahora y no le están enseñando a sus hijos a esforzarse porque sus hijos abren la boca y todo lo tienen. Quieren algo, todo lo tienen. Nada les ha tocado difícil, todo ha sido muy fácil a tus hijos y a mi hijo. Y es importante aquí recalcar que ellos deben saber lo que es esforzarse, qué significa esforzarse, así como tú quizás posiblemente, y sé que sí, te has tenido que esforzar para llegar a donde estás. Todos en algún momento tenemos que esforzarnos para cumplir nuestros sueños. Y hay que, aparte de esforzarse, perseverar, ¿sí? Que ellos entiendan que nada es un regalo, nada se regala, todo se gana, todo se gana. Por eso siempre yo he pensado que la suerte no existe. Para mí la suerte es algo que tú te ganas con esfuerzo, dedicación, perseverancia, con tu mente, con tus acciones, con la ley de causa y efecto. Más que tener suerte, es que tú te ganas todo eso, porque tú has hecho un esfuerzo y has dado una cantidad de cosas al mundo y el mundo te va a recompensar por todo eso que has dado sin ni siquiera mirar. Cuando tú ayudas, ¿a quién estoy ayudando? ¿Sí? ¿Y por qué lo estoy haciendo? No, simplemente tú ayudas, das y nunca esperes nada a cambio. El universo te dará sin que tú esperes nada a cambio. Cuando tú aprendes a ser perseverante y aprendes a esforzarte, vas a ganar autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú vas cumpliendo tus sueños y tus metas, tú vas creyendo que tú puedes. Y cuando yo creo que yo puedo, mejoro mi autoestima. ¿Ves? ¿Ven cómo todo está conectado con todo? Todo con todo está conectado. El primer consejo que quiero darles hoy es darle la oportunidad de ser responsable, ¿sí? Otórgale a tu hijo la oportunidad de que sea responsable. Es un error que cometemos nosotros los padres en ser tan sobreprotectores y en impedir muchas veces que los chicos hagan X o Y tarea. Por ejemplo, si tu hijo tiene 9 años o 10 años y va a la cocina y te dice, papá, yo quiero yo mismo hacer mis huevos, y tú empiezas, pero no, ¿qué tal que tú estalles el huevo y ese huevo se venga a tu ropa o manche la estufa o ese huevo quede... No, es mejor que no. Si tu hijo te está pidiendo eso, accede a eso, acompáñalo, ¿sí? Acompáñalo contigo allí, a que él mismo haga su huevo, pero contigo allí para que él pueda notar cómo se debe hacer, que no es fácil. Para un niño, ya lo probé con mi hijo, no es fácil romper el huevo y abrirlo,
porque cuando se rompe el huevo, se puede romper todo de una vez cuando lo estás tallando ese pedacito que uno le hace allí como en una puntica. Entonces, es importante que tú le dejes ser y que si quiere él también ser responsable, déjalo. Y tú mismo también empieza a mostrar un entorno de responsabilidad, porque él necesita desarrollar esas habilidades también. Y lo mejor es empezarle a dar pequeñas oportunidades, ¿sí? Para que él vaya creciendo como niño, como joven, tanto en el colegio, en casa, por ejemplo, en que vamos a comprar algo y que sea él el que se baje y compre, o que sea él el que pague, ¿sí? Que tú le entregues lo que vas a comprar en el mercado y que él sea el que pague, o en una lista y decirle, ven, vamos a ir los dos al mercado y tú vas a ir cogiendo estas cosas que están aquí en la lista, y tú vas con él y él es el que va cogiendo, y él es el que va cogiendo. Todo eso tú lo puedes ir haciendo en la medida en que tu hijo va creciendo, ¿sí? Si él se esfuerza por hacer bien las cosas en casa y seguir estas normas tanto en el colegio como en casa, él va a empezar a ganar autonomía y eso automáticamente le va a otorgar a él el ser responsable. Entonces, qué importante es esto. Enséñale que también tiene deberes. Él tiene deberes en su casa, en su colegio, ¿sí? Como recoger las cosas que ha sacado para hacer alguna actividad, recoger la mesa cuando termina de comer, lavar sus platos, hablar bien con sus amigos, tener su higiene personal, bañarse el fin de semana. No sé cuántos niños no se bañarán el fin de semana. Y así él se va haciendo consciente de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Consejo número 2, debemos servir nosotros como modelo. Eso lo hemos venido hablando, yo llevo hablando casi que todo este año sobre ser ejemplo nosotros como padres de ellos, ser ejemplo. ¿Sí? Entonces, para potenciar la responsabilidad y la autonomía en ellos, lo primero que tienen que hacer es seguirnos. Y si nosotros lo somos, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender que nuestro hijo sea autónomo y también responsable si nosotros no lo somos? Los padres deben ser modelos y solemos ser modelos de ellos de referencia, ¿sí? De ahí que tenemos que predicar, esto es importante, predicar con el ejemplo. Cuando yo predico con el ejemplo, no solo con lo que yo digo, sino como me ven actuar, ellos van a seguirme a mí, más por lo que hago que por lo que digo, ¿sí? Debemos enseñarle a nuestros hijos que como adultos también tenemos deberes nosotros los adultos, tenemos normas que hay que cumplir. Y esto nos ayudará a ganarnos el respeto de los hijos. Si tú le has enseñado a tu hijo, que el semáforo, siempre hablo del semáforo, porque eso me rompe a mí la cabeza. Si le has enseñado que el semáforo en rojo se respeta, ¿sí? Y que solo se pasa en verde, pues tú tienes que pasarte en verde, ¿sí? Porque si tú te pasas en rojo, tu hijo, ¿qué va a creer? O sea, mi papá me dice que no me pase en rojo, pero él es feliz pasándose en rojo. Tu hijo cuando crezca y conduzca un automóvil o una moto, se pasará en rojo, se pasará en verde. Tu hijo se pasará en rojo, porque siempre tú le dijiste, hijo, es que tengo afán, es que fíjate que no vamos a llegar a la cita, ¿no? Yo sé que esto no se puede hacer, pero lo vamos a hacer solo hoy. Entonces, ojo con las cosas que haces, ojo con los ejemplos que está recibiendo él de ti. Sé firme, ¿sí? Razona siempre con ellos, razona de todo lo que pase. Sé democrático, esto es clave, y no autoritario. Ya lo hemos hablado cuando he explicado sobre el tema de los tipos de padres de familia y la crianza. Ya sabemos que ser autoritario era el papá de antes. Hoy no se trabaja en siendo autoritario, sino democrático, ¿sí? Queremos un país democrático, pero en nuestras casas no hay democracia. ¿En cuántas casas hay dictaduras? Entonces, si en tu casa hay una dictadura y tú quieres un gobierno democrático, pues vas en contravía porque en tu casa hay una dictadura. Entonces, importante que tú le expliques a ellos las normas que no se deben forzar o que no se deben salir de ellas de forma arbitraria, sino que existe una razón que tiene una finalidad para cumplir las normas y las reglas. O sea, explicarles el porqué de las normas y las reglas, sobre todo de tu hogar. Hoy estoy muy contento porque ayer en la noche una mamá que hizo la escuela de padres, pero también hizo la mentoría a su hija, hizo la escuela de padres conmigo y su hija hizo la mentoría que tengo, que se llama Descubre tu Potencial. Yo le enseñé en la escuela de padres que había que hacer un manual de convivencia en la casa. Y resulta que eso no es fácil hacerlo porque pues tienes que revisar las normas, los derechos, los deberes de los hijos, los deberes de los padres, cuáles son las reglas, las normas, cuáles son faltas leves, graves y gravísimas y cuáles son las consecuencias para las faltas leves, cuáles son
consecuencias para las faltas graves y las consecuencias para las faltas gravísimas. Y ayer me llamó, ayer en la noche me escribió, me mandó una foto donde estaban colgadas en su casa, en una parte de su casa, todo el manual de convivencia. Me puse feliz, me dijo que estaban felices porque ahí está consignado todo lo que puede y no puede hacer su hija. Todos deberíamos llegar a esto. Cuando lleguemos a esto, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Créanme que sí. Tercer consejo. No castigue sus errores, y refuerza sus aciertos. En las mentorías que yo trabajo, refuerzo las fortalezas. No hablo de debilidades. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica hemos crecido en hogares donde nos han reforzado siempre lo negativo. Eres bruto, vago, desorganizado, irresponsable, eres un bueno para nada. Hemos reforzado una cantidad de debilidades y nos hemos enfocado en ello y hemos dejado de lado reforzar la parte de los aciertos, las cosas que tu hijo hace bien. Entonces siempre hay que enseñarles en situaciones a ellos que es mejor enseñarles a hacerlos bien las cosas, que ellos aprendan a hacer bien las cosas y preguntarle después cómo pueden hacer ellos mejor esto que están haciendo, ¿sí? Haz que analicen siempre las situaciones y ellos también tomen sus propias decisiones. Recuerda que tú eres un modelo y si se equivocan, comparte tu opinión y experiencia. Ahora, pregunta, ¿tú como padre de familia te equivocas? Claro que sí. Si nosotros nos equivocamos, ¿por qué les caemos encima a nuestros hijos cuando ellos se equivocan? ¿Por qué no se nos olvida que somos humanos y que ellos son chicos, que están creciendo, que están aprendiendo una cantidad de cosas y que se van a equivocar? También en las escuelas de padres he hablado mucho sobre cómo funciona el cerebro. A veces les pedimos a nuestros hijos cosas que ellos no van a poder dar, cognitivamente no la van a dar. Tú crees que sí las pueden dar, pero no. Hablando con un señor en estos días me decía, él no ha hecho mi escuela de padres, pero me estaba contando él en medio de la conversación, me decía, en estos días estuve viendo un programa donde decía que el cerebro se termina de formar entre los 25 y 30 años. Yo le dije, estás en lo cierto. Como decía Chaparrón Bonaparte, estás en lo cierto. Se termina de formar entre los 25 y 30 años. Le estás pidiendo a tus hijos de 16 años cosas de un chico de 22 años. Entonces, ojo, ojo. A veces estamos queriendo tener adultos en casa y resulta que tenemos niños de 13 años. Todavía no son adultos, a los 22 se convierten en adultos. Fijarnos solamente en sus errores puede deteriorar el tema de la autoestima, ¿sí? Cuando solo miramos los errores de los chicos, y esto yo lo evidencio siempre en las mentorías personalizadas, porque cuando yo les pregunto a ellos que me hagan un listado de fortalezas y un listado de debilidades, no te estoy mintiendo, papá ni mamá. 3 fortalezas, 7 debilidades. Casi no pueden ver fortalezas, pero sí pueden ver las debilidades claritas, claritas. ¿Qué tal cuando yo pudiera hacer un ejercicio? Claro que me ha pasado que el niño cuando haga la lista me haga 10 fortalezas por 2 debilidades. Eso sería fantástico, ya me ha pasado, pero desafortunadamente me pasa mucho más que reconocen más las debilidades que las fortalezas, desafortunadamente. Cuarto consejo, establecer derechos y deberes. Este es importante. Los niños deben aprender que en la vida hay derechos y deberes, no solo los niños, nosotros los adultos también. Enseñarles cuanto mayor sea su autonomía, ¿sí? Cuando mayor sea su autonomía y la responsabilidad, podrán disfrutar de más derechos y más beneficios. Ahora, veo muchos niños que les han cortado todo en casa. No tienen videojuegos, no tienen televisor, porque claro, te la has pasado colocándole consecuencias por sus malos comportamientos y lo has dejado sin nada. Mi pregunta es hoy, ¿sí? ¿Por qué tu hijo se comporta de la manera que se comporta? ¿Sí? ¿Por qué se ha ganado todas estas consecuencias? ¿Cómo estás actuando tú como mamá y cómo estás actuando tú como papá para que tu hijo esté en esa rebeldía tan gigante? Normalmente están en rebeldía en adolescentes, pero cuando la rebeldía es máxima, ¿qué está pasando con tu educación? La más fácil es caerle a nuestros hijos, colocarles consecuencias, pero la más difícil es ir a la raíz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Aquí voy a aprovechar que tengo el celular aquí, voy a saludar a algunas personas por acá que están acompañándome hoy. Entonces, enséñale el tema de deberes y el tema de derechos. Ser responsable es saber cumplir las normas y los deberes. Hay que enseñarles esto. Y no solo a ellos, sino también a los adultos. He tenido mamás que me dicen, no, es que yo en mi casa tengo 2 adolescentes, mi esposo y el niño. Yo le digo, ¿cómo así? No, sí, casi que me está tocando educarlos a los 2. Ojo con esto.
Esto no puede pasar. Un adulto es un adulto y en casa tiene que comportarse como un adulto. Entonces, que ser responsables es cumplir con normas y deberes y también es aprender a ser autónomo. Y ellos les aportará a sí mismo derechos, ¿sí? Tengo más derechos cuando soy más autónomo y cuando cumplo más mis deberes. Educar para nosotros los padres es un trabajo donde es imprescindible, escucha esto, el apoyo, el cariño y una comunicación diaria y abierta, donde siempre exista la confianza. No lo olvides, te lo voy a leer, lo tengo aquí escrito. Educar para que te lo lleves en tu mente. Educar es un trabajo diario donde es imprescindible el apoyo, el cariño y una comunicación diaria y abierta, donde siempre exista confianza. No lo olvides, esto lo voy a volver un Twitter, porque me parece que está chéverísima esta frase. Bueno, he llegado al final de este en vivo, te agradezco muchísimo hoy por haber estado conectado a este directo. En un minuto va a quedar colgado en Instagram, en un minuto va a quedar colgado en Facebook, ya queda automáticamente grabado en el grupo Escuela de Padres Conscientes y bueno, vas a tener la oportunidad de verlo también más adelante en el canal de YouTube. Estoy feliz de poder seguir haciendo estos envíos para poderte ayudar y llevarte muchísima más información para que seas una mamá y un papá consciente. Un abrazo para ti y para tu familia y feliz fin de semana. Chao, chao.